Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas, Buenas noches. buenas noches. Vamos a por fin continuar con iniciar el segundo parcial. Creo que no habíamos tenido ni una clase después del examen. Sí, creo que No, ni ingeniero, una. no. No, ¿verdad? Bueno, entonces este segundo parcial, eh, ya vimos el primer parcial, toda la parte de los elementos básicos de un circuito de refrigeración. Y este segundo parcial nos vamos a dedicar a calcular una de las aplicaciones de refrigeración. Una de las aplicaciones de refrigeración es aire acondicionado, pues, pero para eso pues ya hay otra clase donde se dedican a calcular cargas térmicas, que en sí es el efecto de refrigeración, claro, que el evaporador tiene que sacar. Nosotros también vamos a ver otra aplicación de circuitos de refrigeración. También vamos a calcular una carga térmica, pero va a ser para aplicaciones de enfriamiento para mantener alimentos o para mantener bebidas, para congeladores, para mantener algún producto congelado o a baja temperatura. Para eso, pues, utilizamos lo que son cuartos fríos o cámaras frigoríficas, también podemos conocer como cámaras frigoríficas. Eh, los refrigeradores, los freezer, en los supermercados, cuando vamos donde están las bebidas o las verduras, todas esas áreas son pues áreas de refrigeración. También puede considerarse como cuartos fríos. En los restaurantes donde mantienen las carnes, también son cuartos fríos. Incluso hay cuartos fríos para mantener bebidas. Eh, También, bueno, incluso hay lugares donde se mantienen cuartos fríos para depositar ahí basura. Pues la basura, sobre todo basura como la que proviene de verduras, de frutas o incluso de carnes, para evitar que se deterioren rápidamente, pues se refrigeran. Y así pues se evita que el proceso de daño o deterioro de la basura no se acelere, se detiene un poco. Así pues no hay mal olor hasta que ya se pueda ser evacuado y ser retirado en algún camión de basura. Entonces vamos a ver esa aplicación. En sí lo que vamos a hacer es calcular efectos de refrigeración. Ganancias de calor muy similares a las estudiadas en aire acondicionado, pero un poco más simplificadas. Vamos a usar bastante lo que son tablas. Antes, antes de que empecemos a ver la presentación, yo en la plataforma, uno de los documentos que le subí es un manual de ingeniería de un fabricante que se llama Bon. Este manual de ingeniería, pues, es muy bueno, muy sencillo y eh, es el mismo procedimiento que nosotros vamos a ver, el procedimiento para cálculos de cámara frigorífica. También es el mismo procedimiento que está en el libro, solo que este tiene tablas un poco más claras. Creo que a mí me hace falta actualizar la plataforma con las tablas de la presentación con las tablas de este PDF. Entonces, está en español. Aquí explican algunos conceptos que, bueno, algunos de ellos los vamos a ver, pero es el mismo procedimiento. Entonces, para que lo puedan tener, si no lo han descargado, descárguenlo porque lo vamos a ocupar. Vamos a ver todos estos conceptos que están aquí de respiración, carga térmica por respiración, calor latente, calor sensible, eh, algunos factores, recomendaciones. Entonces, aquí está este PDF para que lo puedan descargar y pueden usarlo para cuando se esté trabajando en el proyecto. Bueno, aquí todavía están algunos cuadros en rojo del ejemplo que hicimos el periodo pasado. Bien, ese es un PDF que está ahí disponible para que lo descarguen. Y ahora sí vamos a empezar. Voy a poner la presentación. Vamos a empezar con sistemas de cuartos fríos. Y todos aquellos cuartos donde no es para confort humano. El cálculo de carga térmica no es para confort humano. No es un cuarto limpio, no es un área de comunicaciones. Es un cuarto refrigerado para mantener productos a baja temperatura. Puede ser cercanos al punto de congelación o debajo del punto de congelación. Todo va a depender pues de la aplicación a la cual se esté dedicando el recinto.
Bien, ahí tenemos una imagen simbolizando un cuarto frío sencillo. Voy a cambiar el tipo de puntero. Imaginemos que el cubo transparente son las paredes del cuarto frío. Internamente tenemos uno de los elementos del, bueno, pueden ser dos de los elementos del circuito de refrigeración que ya aprendimos. Uno, pues, es el evaporador y otro el dispositivo de expansión. Externamente tendríamos lo que es el condensador. Bueno, que en este caso del mismo equipo está el condensador y está el compresor internamente. Y luego, pues unidos entre ellos las tuberías de refrigeración, tuberías de cobre, que también en este parcial vamos a aprender a calcularlo. El periodo pasado, bueno, por las emergencias que hubieron con los dos huracanes, no pudimos llegar a esa parte de calcular los diámetros de las tuberías a mano, mediante tablas de selección. Pues este parcial, la idea sí es lograr cubrir esa parte del contenido de la clase. ¿Qué más tendríamos acá? Pues tendríamos un control, puede ser que este tenga alguna comunicación, algún control de encendido y apagado del equipo, eh, esté comunicado con algún sistema de alarma. Tiene el sensor de temperatura, está monitoreando la temperatura interior y con eso pues controla todo el circuito de refrigeración, algunos transmisores de presión, otros sensores de temperatura en la tubería. Entonces, aquí está este control que puede estar adentro o puede estar por afuera. De repente, si tiene alguna pantalla visual para ver qué condiciones hay en el interior y para no tener que entrar, entonces puede ser mejor ese tablero de control, mejor instalarlo afuera. ¿Qué más podríamos tener? Bueno, el cuarto frío que puede tener diferentes tipos de materiales de construcción. Es muy común utilizar paneles de espuma de poliuretano, poliestireno, ya prefabricadas para armar lo que son nuestros cuartos fríos. Bien, la forma en que gana calor, pues el evaporador ya lo hemos visto. Hay unos ventiladores que fuerzan el movimiento del aire a través del evaporador y en el proceso de que él pasa el aire a través del evaporador, choca con aquel serpentín que miramos en el primer parcial, el intercambiador, y pues en ese proceso es que se da la transferencia de calor del aire interior hacia el refrigerante. Luego el refrigerante pues se lo lleva al condensador y en el condensador otro ventilador hace pasar aire a través de otro serpentín y ese pues bota el calor hacia el exterior. Luego regresa el refrigerante como líquido hacia el dispositivo de expansión y luego nuevamente al evaporador. Esta es otra forma de ver el cuarto frío, un cuarto frío sencillo. Aquí sí tenemos el tablero de control que mencionaba, en este caso sí lo tenemos afuera. Tenemos otro tipo de condensador, el evaporador, iluminación interna. ¿Qué más podríamos tener? Bueno, algunos tipos de construcción. Tenemos un visualizador de la temperatura interior. Tenemos la puerta. También es común o debería ser recomendado un botón de alarma interior en el cuarto frío, pues cuando hay cuarto frío donde incluso una persona va a pasar un tiempo suficiente como para que la puerta corra riesgo de que se cierre y en caso de que esto pase, pues también es bueno instalar un botón que sea una alarma en el interior del cuarto frío. Al tocarlo, si alguien se queda encerrado, toca esa alarma y suena una alarma audible por el lado exterior y pues ahí pueden recurrir a abrir la puerta. También pasa, puede pasar que estas puertas, si está demasiado tiempo cerrada, se forme escarcha en el espacio que queda entre la puerta y las paredes. Pero esa escarcha puede hacer de que la puerta se pegue con la pared, como la escarcha que se forma en los refrigeradores residenciales. Si no se evacúa esa escarcha, puede hacer que se pegue la puerta y no poder abrir. Entonces, si eso pasa, a las puertas hay que crearle algún sistema de descongelación. En alguna de ellas puede ser alguna resistencia en forma de cinta alrededor de toda la puerta para descongelar esa escarcha y que no se corra el riesgo de que se pegue. Bien, ¿qué más? Bueno, eso es
dos imágenes sencillas de cuartos fríos. Vamos a ver. Algunas imágenes ya más visuales. Podemos ver algunos ejemplos de cuartos fríos. No solamente un cuarto frío va a ser un cuarto de 3 metros por 2 metros. Cuarto frío puede ser hasta toda una bodega, una cámara frigorífica, toda una bodega, eh, como esta que está aquí en la parte de abajo. Obviamente, pues entre más grande va a ser los equipos. También pueden ser como esas vitrinas donde están las bebidas o donde están los helados, los screens o las bebidas congeladas o alimentos congelados en los supermercados, que son tienen unas puertas de vidrio corredizas, pues ese es otro tipo de cuarto frío. Puede ser incluso un cuarto frío para mantener hielo, y ese pues es un cuarto frío para mantener temperaturas debajo del punto de congelación. Y hay dos cuartos fríos pequeños como los de arriba, y estos sí pueden ser como los que tenemos en el restaurante, un cuarto frío para carnes, un cuarto frío para verduras y vegetales, puede haber otro cuarto frío para bebidas, otro cuarto frío para basura, como mencioné al inicio, para evitar que se deteriore muy rápido, pues entonces incluimos un cuarto frío para basura. Entonces, estos son algunos ejemplos de cuarto frío. Al final del segundo parcial, vamos a ver estos equipos, algunos ejemplos de selección de estos equipos en base a la capacidad que nosotros calculemos, que bueno, que vamos a aprender a hacer aquí en la clase. Bien, esos son algunos ejemplos para que nos vayamos familiarizando con cuarto frío. Entonces, un cuarto frío puede ser hasta toda una bodega para mantener, ¿qué podría ser? Podría ser grandes cantidades de tomate, por así decirlo. Eh, Puede ser una bodega grande, no solamente va a ser un cuarto pequeño. Bueno, aquí hay otros ejemplos. Bueno, en la parte de abajo, un cuarto frío pequeño, en la parte de arriba, pues un cuarto frío un poco más grande para almacenamiento de frutas, podría ser. Otro cuarto frío. En la parte de abajo hay un cuarto frío para carnes. También pueden haber cuartos fríos donde internamente se estén realizando algún tipo de proceso, digamos, que las mismas personas estén realizando el proceso de destace de reses adentro del cuarto frío. Vamos a ver más adelante que si ese es el caso, tenemos que considerar la carga térmica que generan las personas que estén ahí adentro. También tenemos que considerar cualquier otro equipo. Si utiliza alguna sierra, el motor de esa sierra, pues hay que sumarlo a la carga térmica del cuarto frío para llegar a calcular los requerimientos de refrigeración y así pues calcular los equipos y diseñar nuestro circuito de refrigeración. El primer parcial, cuando mirábamos el efecto de refrigeración, partíamos de que ya conocíamos el efecto de refrigeración o partíamos de que a partir de un flujo másico y temperaturas y presiones de trabajo del refrigerante, encontrar cuál era el efecto de refrigeración. Ahora va a ser un poco al revés. Primero vamos a calcular el efecto de refrigeración que yo necesito para mi cuarto frío y en base a ese efecto de refrigeración, calcular el flujo másico que yo necesito de refrigerante. Eso pues en base al tipo de refrigerante y las presiones de trabajo de ese refrigerante. Con eso calcular el tamaño del evaporador, con eso calcular el tamaño del condensador, tamaño del compresor y así pues ir diseñando nuestro sistema de refrigeración hasta llegar al punto de calcular los diámetros tubería de descarga, tubería de succión, tubería líquida. Bien, ahora sí, ¿qué valores de ganancia de calor voy a necesitar para calcular estos equipos que se miran acá? Entonces a eso vamos ahora. Vamos a calcular cargas de refrigeración, efecto de refrigeración. Algunos conceptos pues son muy similares a cálculos de carga térmica de aire acondicionados. Pues, para los que ya llevaron aire acondicionado o están llevando aire acondicionado, algunos términos pues pueden ser muy similares. Quizás la carga de refrigeración sea un poco más sencilla, más práctica de calcular que una de aire acondicionado. Ahí hay que incluso incluir posición geográfica, hacia qué están orientadas las paredes, cuál es el clima de la región. Aquí en carga de refrigeración, pues algunos de esos procedimientos los vamos a obviar. Bien, la carga de refrigeración
es la cantidad de remoción de calor del espacio refrigerado que se requiere para mantener el espacio productos a las condiciones deseadas. ¿Cuáles son las condiciones deseadas? Pues una temperatura de almacenamiento. ¿Cómo va a estar formada esa carga de refrigeración, que lo podríamos llamar también ganancias de calor? Pues tenemos cuatro, cuatro tipos principales de ganancia de calor. La primera de ellas es pues por transmisión de calor por paredes, pisos y techos. Esto es muy similar al aire acondicionado. Tenemos, al tener un recinto interior a menor temperatura que el exterior, pues todos ya hemos aprendido que el flujo de calor se da de un ambiente de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Entonces, de los alrededores de nuestro cuarto frío, va a haber transferencia de calor hacia el interior del cuarto frío. ¿Cuánto va a transmitirse? Pues eso va a depender de las dimensiones físicas del cuarto, del tipo de construcción de las paredes, el material y el espesor. Pues bueno, también por el techo puede ganar calor, también por el piso puede ganar calor, que aunque el piso, a menos que sea un ático lo que haya debajo o haya algo abajo, espacio que esté más caliente, se considera, si no, pues se considera un espacio a las mismas condiciones que el espacio acondicionado y muchas veces se obvia la ganancia de calor por piso. Otra ganancia de calor, bueno, la primera es por transmisión, ¿verdad? Por paredes. Eh, Otra es ganancia de calor por infiltración de aire al espacio refrigerado. Esta infiltración de aire es ese aire que cada vez que nosotros abrimos una puerta del cuarto frío, ese aire ingresa y es aire que está a las condiciones exteriores, a las condiciones o a la temperatura y humedad del aire circundante al cuarto frío. Entonces, es un aire que no está acondicionado y que la máquina tiene que acondicionar. Por eso es muchas veces cuando nos dicen que no abramos a cada rato un refrigerador, pues es porque es un efecto similar. Abrirlo a cada rato o muy seguido, pues cada vez que se abre hay pérdida de energía o hay aire acondicionado que sale y se repone con aire que no está acondicionado. Entonces, no es lo mismo mantener aire ya frío a tener que estar metiendo aire caliente y tenerlo que enfriar. Entonces, esa es otra ganancia de calor. También calor procedente del mismo producto a refrigerar. Digamos, si yo necesito mantener carne congelada, pero la ingreso no congelada, digamos que necesito tener carne a menos 5 grados centígrados, pero el camión que me trae esa carne la trae a 15 grados, ¿qué va a pasar? El cuarto frío primero lo tiene que enfriar de 15 a 0 grados o al punto de congelación de la carne, luego hacer el cambio de estado y después terminarlo de congelar hasta menos 5 grados. Entonces, esa ganancia de calor es la procedente del mismo producto. También las bebidas, las verduras en específico tienen dos ganancias de calor, una que es por enfriarlo, pero bueno, los vegetales, hay una ganancia de calor que es por un proceso fisiológico propia del producto que se da en los vegetales, que es calor por respiración. Entonces, ese calor también tenemos que agregarlo a la carga térmica. ¿Qué otras ganancias? Bueno, ganancias de calor internas como ser personas, motores, iluminación, todo aquello adicional a los tres tipos que ya vimos, tiene que considerarse como ganancia interna. Y ahí pues algunos ejemplos. Bien, ahora vamos a ver un poco más detallado cada una de esas ganancias de calor bueno, ya con fórmulas. La primera, pues transmisión de calor. Es el resultado de la transmisión por conducción y la convección a través de las superficies circundantes del espacio refrigerado. Tenemos esta ecuación, que no es más que la misma ecuación que nosotros mirábamos en aire acondicionado, donde el calor transmitido va a depender del coeficiente U, la coeficiente de transferencia total de calor, por un área superficial, que en este caso, pues el área en pies cuadrados, o bueno, dependiendo de la unidad que trabajemos, es el área superficial de todas las paredes, sumadas todas las paredes. Y un diferencial de temperatura,
diferencial media de temperatura. Pues este diferencial, bueno, sí es como la resta del exterior menos el interior, pero vamos a ver que esta ecuación se va a resumir un poco más cuando veamos ya las tablas de cómo aplicar las ecuaciones para la transferencia de calor a través de paredes por conducción y convección. Bien, bueno, aquí está la ecuación. Bueno, la ecuación y la tabla. Esta ecuación que vemos aquí, calor por U por A por diferencia de temperatura, eh, vamos a resumirla un poco y quedaría solo como un valor U por un área. Bien, ¿cuál va a ser la diferencia? Que esta diferencia de temperatura nosotros lo vamos a incluir en esta tabla. Y este valor U lo vamos a cambiar. Bueno, este valor U sí cambiaría un poco las unidades. Vemos que ahora cambió a BTU por pie cuadrado. ¿De dónde vamos a obtener este valor U? Lo vamos a obtener de esta tabla. ¿De qué va a depender? De la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior. Pero, pues, en carga térmica de aire acondicionado sí teníamos que hacer un proceso de empezar a calcular, incluso primero de definir cuál de todas mis ganancias de calor por transmisión es más crítico, ya sea por techo, por paredes, y a partir de ahí calcular mi ganancia de calor. Y también calcular el día más caliente o el día más crítico, la hora más crítica, eh, dependiendo de la posición geográfica donde calculamos la carga térmica. Aquí, pues esto ya alguien ya calculó y vio que para el caso de cuartos fríos, esa ubicación geográfica no le afecta. Entonces, se decidió de que solo va a depender de la diferencia de temperaturas interior y exterior. ¿Dónde obtengo ese diferencial de temperaturas? O mejor dicho, ¿dónde los ubico? Los voy a ubicar en esta fila que está aquí. Ese diferencial va desde 1 grado hasta 125 grados. Pero este no es la temperatura real del cuarto frío, es la diferencia de temperaturas. Por ejemplo, si afuera estuviese a 90 grados Fahrenheit y en el interior del cuarto frío está a 25 o a 20, digamos, lo que yo voy a ubicar aquí es la diferencia, o sea, esos 90 de afuera menos los 20 del cuarto frío. Entonces yo me ubicaría en 70 grados Fahrenheit como esta diferencia de temperaturas. Luego, ¿qué vamos a necesitar? Pues vemos aquí estas dos columnas. Nosotros necesitamos crear una intersección, pero ¿con qué lo vamos a intersectar? Pues primero debemos ubicar el tipo de construcción de nuestra pared del cuarto frío. ¿De qué va a depender? Uno, del espesor de esa pared. Aquí esta tabla es más extensa, pero yo solo extraje el inicio de la tabla. El inicio de la tabla solo me da espesores desde 1 pulgada hasta 4 pulgadas, pero hay más. Lo que pasa es que no me cabía toda la tabla en la diapositiva, pero en el PDF que yo les pasé, ahí podemos ver que hay más, creo que llega hasta 8 pulgadas. Uno, definir cuál es el espesor. Normalmente nos vamos a mantener entre 4 y 6 pulgadas. Luego tenemos que ubicar el factor K. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 factores K para paredes de 1 pulgada, 5 factores K para pared de 2 pulgadas y 5 factores K para pared de 3 pulgadas y así sucesivamente. Pero ¿cuál de estos vamos a seleccionar? Por ejemplo, si es pared de 4 pulgadas, ¿cuál va a ser el factor K? ¿Qué factor K va a reemplazar? Bueno, no va a reemplazar, sino que es el valor que yo voy a hacer intersectar con mi diferencia de temperatura para encontrar este valor U. Bien, estos factores K van a depender del tipo de material que está construida la pared. También en el libro están y en el PDF. Solo que el PDF está más claro que esta tabla yo la extraje del libro, pero en el PDF está más claro. Podemos usar mejor el PDF. Estos valores K dependen del material que está construido y el ejemplo me da pues 5 materiales. Una de ellas pues planchas de corcho, lana mineral, que tiene un K de 0.3. Si es pared de fibra de vidrio, espuma de estireno, poliestireno expandido. Si es poliestireno moldeado, uretano, bueno, casi no veo como dice ahí. Paneles de espuma de uretano,
Este es quizás el que yo más conozco, este panel de espuma de uretano, que tiene un K de 0.16. Paneles de uretano, bueno, parecido al anterior, estarían ahí como entre 0.14 y 0.16. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el material de las paredes de nuestro cuarto frío y cuál es el espesor. Con eso yo encuentro mi valor U para la ecuación de ganancia de calor por transmisión de paredes. 4 pulgadas y si fuese uretano, pues estaríamos entre 0.14 y 0.16. Entonces habíamos dicho que nuestro diferencial era 70 grados. Entonces nuestro valor U estaría entre 59 y 68. Y eso es lo que yo utilizaría aquí. Multiplicado pues por el área de todas las paredes. Entonces ese es ganancia de calor por transmisión. De ahí pues el libro hay algunas recomendaciones. Tal vez ya sean tablas no tan actuales, porque el libro pues no es muy nuevo que digamos, pero podemos recurrir a manuales de fabricantes donde me recomienden qué espesores usar según la temperatura del cuarto frío o la temperatura de almacenamiento del producto. Algunos espesores recomendados ya en base a algunas experiencias o pruebas que han hecho los fabricantes o los manuales técnicos. Bien, hay, hay un factor que sí es el único factor en cuanto al clima que puede afectar a la ganancia de calor por transmisión en las paredes. Y el único factor que puede incidir es si esas paredes están expuestas al sol, digamos un cuarto frío exterior. Si es un cuarto frío exterior, hay que hacer un paso adicional al paso o al procedimiento que vimos en la tabla anterior. ¿Y cuál es ese paso? Pues es una corrección por efecto solar. Esa corrección me ajusta el diferencial de temperatura para tomar en cuenta el efecto que tiene que el sol le dé al cuarto frío, le dé directamente. Es decir, las tablas que acabamos de ver aplican para cuartos fríos completamente en el interior. Pero si una de las paredes o todas las paredes del cuarto frío están en exterior, hay que considerar un factor, una corrección por efecto solar. ¿En qué consiste? Si vemos esta tabla, que es la 14.3, bueno, 14.3 del libro, en el PDF no sé qué número es de tabla, vemos que tenemos varios valores para, primer caso es orientación de esa pared. El siguiente caso es tipo de superficie. El tipo de superficie depende y, depende de qué tanto esa pared refleja el calor del sol. Por ejemplo, vamos a tener superficies colores oscuros. Estos pues ganan más calor. Superficies colores intermedios y superficies de colores claros. Los claros reflejan mejor el calor. Los colores oscuros pues más bien retienen calor. Entonces necesitamos ubicar nuestro cuarto frío en cuáles de estos colores se encuentra. Pues obviamente no vamos a pintar un cuarto frío en el exterior de color negro. Pues, entonces caemos en las superficies que ganan mayor calor. Vamos a pintarlo de blanco, lo más común. Vemos que tiene valores mucho menores. Ahora, ¿qué son estos valores? Primero, tenemos que ubicar en de qué color está pintada nuestra superficie. Luego tenemos que ubicar hacia dónde está orientada la superficie. Si está hacia el este, hacia el oeste, al sur, este podría aplicar también para el norte, o si es la pared del techo, sería un techo plano. Intersectamos y ¿qué va a significar cada uno de estos valores? Bueno, a los 70 grados que yo encontré de diferencial, lo que voy a hacer es que le voy a sumar estos valores. Por ejemplo, si fuese una pared, digamos el techo, eran 70 grados de diferencial, pero si el techo está al exterior, yo ubico primero el techo y digo que lo voy a pintar de blanco. En esa intersección yo tengo un valor de 9. Quiere decir que aquellos 70 grados Fahrenheit que utilizamos en la tabla anterior, le tengo que sumar estos 9 grados.
va a ser 79 grados. Entonces, si me regreso a la tabla anterior, ya no me voy a ubicar en esta columna. Me voy a ubicar casi en 80. Estaríamos acá. Y estaríamos pasando, digamos que de 68 BTU por pie cuadrado a 77 BTU por pie cuadrado. Y esos 9 BTU adicionales se deben pues a la incidencia que tiene el sol sobre esa pared. Entonces esa es ganancia de calor por, por paredes o por conducción o por transmisión. Bien, siguiente tipo de ganancia de calor pues son las infiltraciones. Es la introducción de aire en un cuarto refrigerado cada vez que se abre una puerta o puede ser también por las aberturas de las mismas. Esto va a depender, pues, va a depender de las dimensiones del cuarto, de los pies cúbicos que tiene el cuarto frío. Si vemos aquí nos dan una relación de cuántos pies cúbicos tiene el cuarto frío. Y esta me da una relación de cuántos cambios de aire por 24 horas nos da cuánto me recomiendan utilizar. Ahora bien, antes de continuar, se me había olvidado mencionar creo que sí, aquí. Hay que tomar en cuenta, y esto se me había olvidado mencionar desde un inicio, veamos aquí donde dice que esta ecuación me va a dar un resultado de BTU por cada 24 horas. Y aquí sí hay que tener un poco de cuidado porque quizás, estamos más acostumbrados a BTU por hora. Es decir, una unidad de aire acondicionado de 1 tonelada es 12,000 BTU por hora. Pero estas ecuaciones que estamos usando me dan BTU por cada 24 horas. Es decir, que si yo quisiese transformar a carga horaria, o sea, BTU por hora, tendría que dividirlo entre 24. Entonces hay que tener ese cuidado que todos los resultados que nos están dando es ganancia de calor cada 24 horas, ya sea para la transmisión por paredes o ya sea para las infiltraciones. Entonces, a eso se refiere, es ganancia de calor por 24 horas y lo vamos a ver muy seguido en todas las tablas, por 24 horas. Es decir, que si yo tengo un cuarto frío de 200 pies cúbicos, yo voy a tener una infiltración de 33.5 cambios de aire por cada 24 horas. Otro concepto, que es un cambio de aire. Bueno, me imagino que en aire acondicionado lo vieron, pero ¿qué es un cambio de aire? ¿Qué significa cuando a mí me dicen 3 cambios de aire? O 3 cambios de aire en 1 hora, 3 cambios de aire en un día, 3 cambios de aire en 24 horas. En sí lo que se refiere, un cambio de aire es el equivalente a sacar la totalidad del aire de un recinto y reemplazarlo por aire nuevo. Quiere decir que si yo tengo este recinto de 200 pies cúbicos, un cambio de aire es sacar esos 200 pies cúbicos y meter 200 pies cúbicos nuevos. Si a mí me dicen 3 cambios de aire de este recinto sería sacar 3 veces estos 200 pies cúbicos y reemplazarlos 3 veces por aire nuevo. Si me dicen 2 cambios de aire por hora, significa que en 1 hora yo voy a reemplazar 2 veces estos 200 pies cúbicos. Y aquí, por ejemplo, me dice cambios de aire por 24 horas, 33.5. Quiere decir que yo voy a reemplazar 33.5 veces estos 200 pies cúbicos en 24 horas. Entonces, eso es un cambio por aire. También para ventilación mecánica es muy común, o en aire acondicionado, si lo han de haber visto, el uso de cambios de aire, cambios de aire. ¿Cada cuánto tiempo? Pues eso va a depender de la aplicación. Infiltración en aire acondicionado, cambios de aire pueden manejarse valores de 0.2, 0.5, 1, 2, hasta 3 cambios de aire por un recinto acondicionado. Bien, bien, esos son dos conceptos que sí son nuevos en el caso de refrigeración. Lo que es
todas nuestras ecuaciones dan ganancias de calor por 24 horas y cambio de aire, que es el reemplazo completo de un recinto o el volumen de un recinto por aire nuevo. A eso se refiere. Bien, entonces continuando, primero las infiltraciones van a depender del tamaño de nuestro recinto. Ubicamos cuánto volumen tiene nuestro cuarto frío. Con eso vamos a encontrar cuántos cambios de aire debo reemplazar por 24 horas. Eso nos vamos a otra tabla después. ¿Ves? Esta es la misma tabla realmente. A esta. Nos vamos a otra tabla. Con aquella tabla lo que yo encuentro es un flujo. Ahí pues cuando hagamos el ejemplo vamos a ver eh, cómo calcular el flujo según esos valores. Luego hay otra tabla donde me dice cuántos BTU por cada pie cúbico gano calor o cuánto de calor gano por cada pie cúbico que yo remuevo de un espacio. Entonces, después de utilizar aquella tabla para saber cuántos pies cúbicos debo remover, yo me vengo a esta tabla y esos pies cúbicos que me dan como resultado, lo multiplico por la ganancia de calor de cada pie cúbico. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de la temperatura exterior, que por estándar pues puede estar entre 85 y 100. Va a depender de la humedad relativa. Va a depender también de temperatura de almacenamiento. Temperatura de almacenamiento es la temperatura interior del cuarto frío y temperatura exterior y humedad, pues la temperatura y humedad del aire circundante al cuarto frío. Bien, ¿qué más? Bueno, eso es infiltración. Bueno, cuando veamos el ejemplo, vamos a ver que primero debemos encontrar la cantidad de aire que voy a tener por infiltración. Vamos a hacer uso de la primera tabla, que eran cambios por cada 24 horas, por el volumen. Eso me va a dar cantidad de pies cúbicos que voy a reemplazar cada 24 horas. Y cada uno de estos pies cúbicos, con la última tabla que vimos, encontramos cuál es el calor que se genera por cada uno de esos pies cúbicos. Eso nos va a dar, pues, los BTU cada 24 horas que vamos a ganar por infiltración. Ahorita, pues, lo importante es saber el concepto de qué es infiltración y qué representa al efecto de refrigeración. Luego, con los ejemplos, pues, vamos a ir aprendiendo a usar las tablas. Bueno, ¿qué horas son a todo esto? 8:48. Creo que sí nos ajusta para hablar de carga de enfriamiento del producto. Ya más o menos habíamos hablado un poco sobre qué es carga de enfriamiento por producto. Pues es la carga que yo necesito extraer de ese producto para ya sea enfriarlo o para llevarlo a un punto debajo del punto de congelación. Eh, para enfriarlo, pues va a depender primero de la masa del producto por un coeficiente y por un diferencial de temperatura. Y si es para congelarlo, va a depender de la masa por un coeficiente de congelación o punto de fusión. Eso pues lo obtenemos de las tablas. Si yo voy a congelar un producto, primero tengo que enfriarlo. Digamos, si viene a temperatura ambiente, lo tengo que enfriar hasta 0 grados. Imaginemos que se congela a 0 grados. Entonces voy a utilizar esta fórmula. Luego, cuando está a 0 grados, va a cambiar de estado. Voy a utilizar la segunda fórmula. Después de que cambio de estado y necesito seguirlo enfriando hasta menos 10 grados centígrados, vuelvo a utilizar la primera fórmula. Entonces, tengo que hacer 3 pasos para ese cálculo. ¿Por qué tengo que separar la ganancia de calor por diferencial de temperatura arriba del punto de congelación y debajo del punto de congelación? Eso es porque este coeficiente es diferente cuando un producto está no congelado a cuando está congelado. Entonces necesitamos hacer los cálculos por separado. Y en el caso de vegetales, frutas, verduras, hay otra transferencia de calor o otra ganancia de calor que es el calor por respiración, que pues ya esto es parte del tipo de producto por procesos fisiológicos, ya pues está dado y hay una forma o alguien encontró una forma de medir esa ganancia de calor y eso va a ser pues nada más a la masa
por un coeficiente de ganancia de calor por respiración. Entonces, todos estos coeficientes, ¿dónde los encontramos? Pues los vamos a encontrar de las tablas. Las tablas que ya sean del libro o del PDF que les mostré. Entonces, estas son las ganancias de calor para el producto. Para cambiar temperatura o enfriarlo, para congelarlo, o en el caso de vegetales, carga por respiración. Bueno, ahí está la tabla. Aquí está en forma de ecuación lo que yo mencioné de que cuando vamos a enfriarlo hasta debajo del punto de congelación, pues tenemos que hacer 3 cálculos. El calor generado o extraído para enfriar, o sea, provocar un cambio de temperatura es calor sensible. Y el calor necesario para congelarlo, extraer el calor que necesito extraer para que cambie de estado, lo vamos a llamar calor latente. Porque ya esto pues vienen conceptos desde termodinámica 2 y aire acondicionado. Y pues si es vegetales, tenemos que agregar el calor por respiración. Bien, esta es la tabla del libro donde podemos encontrar el punto de congelación, podemos encontrar, aquí está el punto de congelación, a qué temperatura se da según el producto, el calor específico arriba del punto de congelación, este es el que vamos a utilizar en esta ecuación cuando está arriba del punto de congelación. El calor específico debajo del punto de congelación, también lo vamos a utilizar para esta ecuación, y el calor latente de fusión, que es el que utilizo para cambio de estado, es decir, cuando se congela el producto. Entonces, esta es la tabla donde podemos obtener todos esos coeficientes. Lo demás, pues, va a depender del cambio de temperatura y de la masa del producto. Tabla 14.3. Entonces, creo que mañana terminaríamos con conceptos y tal vez no nos gusta para empezar a ver ejemplos. Si no, pues sería el miércoles que empezaríamos a ver ejemplos. Por ahorita, pues nos quedamos aquí. Vaya, casi van a ser las 9. No sé si alguna consulta. Si no, pues continuamos mañana. Estamos claros, señor. Bueno. Bien, entonces nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.